Bien, ayer, digo, la clase anterior del martes, vimos hasta la tabla que era la relación voltaje-corriente en cada uno de los elementos pasivos, ¿no? En los elementos de circuito, tanto pasivos como activos. ¿Estoy bien? Sí, profe. Bien, entonces ya vimos que en los elementos pasivos, las dos variables, voltaje, tensión o voltaje, y corriente, que se tienen que ver como funciones, o sea, funciones del tiempo, B de t, I de t, se relacionan con el parámetro del dispositivo, ya sea R, C o L, en alguna forma que tienen una expresión matemática. Vimos que en el resistor no hay más que una multiplicación o división entre R, pero en los elementos reactivos, capacitor y bobina, hay operaciones de derivada e integral, lo cual obliga a que si yo integro o derivo una función, sea de voltaje o de corriente, pues va a darme otra función diferente. Entonces, por eso decimos que esos elementos cambian la forma de onda entre voltaje y corriente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver que esos elementos los podemos interconectar, o sea, podemos conectar varios resistores y obtener un valor único de resistencia. También los capacitores e inductores los podemos interconectar y también las fuentes. Entonces vamos a ver ese tema de eso se llama arreglos. Los arreglos básicos son el arreglo serie y el arreglo paralelo entre elementos. Cómo calcular el valor final, también vamos a ver esa parte. Entonces vamos a ver vamos a ver un video de eso. Ahorita lo ubico. Bien, entonces algunos ejemplos, sobre todo con este tema es fundamental pues para toda la materia, porque los métodos generales que se ven hasta el final, método de mallas y método de nodos, son con los que les evalúan siempre el ETS. Entonces, si muchos no entienden lo que es un arreglo serie y un arreglo paralelo, ya están perdidos. Entonces, tienen que poner especial atención y comprender bien un arreglo, una conexión serie. Hablo de conexiones eléctricas, serie y paralelo. Bueno, entonces me dicen si ya están viendo mi pantalla. Ya, profe. Bueno, entonces vamos a correr este video. Voy a ver algunos ejemplos, sobre todo con resistores o resistencias. Bueno, entonces, arreglo serie y arreglo paralelo. Vamos a empezar con el resistor. A ver quién está llegando. Bueno, ¿qué pasa si tenemos varios resistores y los conectamos en serie? Una conexión serie es aquella en la que la corriente que pasa por el resistor 1 es la misma que va a pasar por R2 y la misma que va a pasar por cada uno de los resistores del arreglo. Bueno, entonces podemos tener cualquier cantidad de resistores en serie. Una terminal de un resistor se conecta con otra terminal del siguiente resistor y este resistor de R2, ahora una de sus terminales se conecta con el siguiente y así hasta el último. Entonces podemos ver dos terminales, aquí las marco como A y B, y esto es equivalente a un solo valor resistivo, es decir, a un solo resistor o resistencia.
Bueno, entonces yo puedo representar todo ese arreglo serie por un solo resistor. ¿Y cómo calculo el valor? Pues el valor de ese resistor de resistencia va a ser la suma de los valores individuales de cada uno de los resistores que forman el arreglo serie. Entonces puedo tener 2 o más resistores, no hay límite en RN. Aquí le pongo RN porque N puede llegar a cualquier valor. Bueno, entonces, ¿qué característica va a tener este arreglo? Pues que RT va a ser mayor a cualquiera de ellos, ¿no? O sea, RT se incrementa con la suma de más y más resistores. Por otra parte, el arreglo paralelo de resistores. En el arreglo paralelo de resistores, lo que va a ser igual en cada resistor ya no es la corriente como acá, ahora va a ser el voltaje. Vean que el arreglo paralelo es el dual del arreglo serie. En el arreglo serie la corriente es la misma, pero el voltaje que yo aplique en A y B, cuando le pongamos energía, o sea, cuando excitemos este arreglo, este circuito, pues vamos a ver que se da lo que es un divisor de voltaje. El voltaje en A y B, que es el voltaje total, se fragmenta en el valor de cada resistor, dependiendo su valor. Bueno, entonces en el arreglo dual, el voltaje que yo le aplico a todo el arreglo, pues es el voltaje que va a haber en cada uno de ellos. Pero la corriente va a ser distinta. Aquí la corriente depende del valor de cada resistor. Pero bueno, en este momento no le vamos a poner fuentes, sino lo que queremos es saber cómo obtener el valor total o equivalente del arreglo paralelo. Aquí tengo un pequeño error porque le debí haber puesto puntos suspensivos en esta parte, porque R1, R2 hasta RN. Bueno, entonces aquí le corrigen, aquí puntos suspensivos como cambian, en esta parte y aquí. Bueno, entonces, ¿cómo calculo el valor de la resistencia total? Pues va a ser esta fórmula, que es el inverso de la suma de los inversos del valor de cada resistor. Es decir, tengo que invertir el valor de cada resistor, lo sumo y todo eso le saco el inverso. Tenemos un caso particular cuando son 2 resistores y hacemos el álgebra con 2 resistores aquí, puedo utilizar esta fórmula que es un poco más simple, más práctica. El producto de esos 2 resistores entre la suma de sus valores. Bueno, este arreglo, ¿qué característica tiene en comparación con por el concepto de dualidad? Pues que acá se incrementaba el valor de RT. Aquí el valor de RT va a ser siempre menor al menor de cualquiera de ellos. O sea, este valor se decrementa en un arreglo paralelo. Bueno, entonces arreglo serie y paralelo también lo puedo hacer con capacitores. Pero vean aquí, si pongo capacitores en serie, no vas CT, o sea, el valor total de esta capacitancia en las terminales A y B, visto como un solo capacitor o capacitancia, no es la suma, sino es la inversa de la suma de las inversas, como si fuera el paralelo de resistores. Por el contrario, en el arreglo paralelo, la capacitancia total del arreglo paralelo va a ser la suma de las capacitancias individuales, de manera que esta CT va a ser mayor a cualquiera de ellos. Y acá se va a cumplir que va a ser menor al menor de ellos. Vean que la capacitancia y la inductancia quedamos que son elementos duales, porque son los elementos reactivos. Aquí las inductancias o bobinas yo las puedo poner en serie, aquí le pongo una nota que dice sin acoplamiento, se refiere al acoplamiento magnético. Bueno, si yo tengo inductancias por separado y las pongo inductancias individuales, bobinas individuales y las conecto en serie, la inductancia total es la sumatoria de los valores de inductancia individuales. Entonces este valor se va a incrementar. O sea, si quiero obtener una inductancia mayor, pongo inductancias en serie. Si hago el paralelo de esas inductancias, entonces aplica la ecuación, la inversa de la suma de las inversas. Entonces este va a decrementar el valor total. Bueno, esto es en los elementos pasivos. ¿Qué pasa en los elementos activos? Podemos conectar fuentes en serie, fuentes de voltaje en serie. Pero la conexión paralela, en paralelo es una conexión prohibida, solo se puede hacer cuando
las fuentes tienen exactamente el mismo voltaje o la misma función de voltaje. Esa conexión se llega a hacer, o sea, el voltaje en un arreglo paralelo, pues tiene la característica de que el voltaje es el mismo en todos los elementos del arreglo. Entonces no puedo poner fuentes de diferente valor en paralelo porque va a haber un conflicto eléctrico. Cada una va a querer mantener su voltaje y eso va a generar un problema eléctrico. Entonces en la práctica se tiene que evitar hacer ese tipo de conexiones. Pero se llega a hacer si todas las fuentes son iguales. Si son fuentes de serie exactamente del mismo valor o fuentes senoidales con el mismo valor de voltaje pico y la misma frecuencia y están en fase, se llegan a hacer. Eso es para incrementar la corriente total del arreglo, pero el voltaje pues va a ser el mismo en todas. Entonces esta nota pues lo tienen que tener presente. Más adelante van a tener experiencias, ¿no? Donde van a ver que esto no se puede hacer, pero sí se llega a hacer en serie. Entonces, cuando ponemos pilas o fuentes de voltaje en serie, pues puedo ver un solo voltaje en los extremos de la conexión serie, en A y B. ¿Cómo se calcula esto? Pues aquí es una sumatoria, pero ven que aquí le pongo menos más, menos más, menos más. ¿Por qué? Cosa que acá no se ponía. Acá todo es más en los elementos pasivos. Bueno, los que son serie, ¿no? En el inductor y el resistor, o en los capacitores es puro positivo. Estos que son elementos activos tienen polaridad, o sea, tienen un sentido de la elevación del potencial eléctrico. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo una fuente al revés? La puedo poner conectada al revés. Pues en el total de este voltaje se va a restar o se va a sumar dependiendo su dirección. Si yo las pongo todas con la misma polaridad, pues voy a ver un voltaje que es la sumatoria de todos estos voltajes. Pero debo considerar dónde pongo mi más y dónde pongo mi menos para saber si todo va a ser más o va a ser menos. Vamos a ver ejercicios después porque esto queda siempre con dudas, ¿no? En la teoría. Pero bueno, aquí si B2 estuviera al revés, yo tengo que cambiar el signo aquí. Si las demás las estoy sumando, esa la tengo que restar. Por lo general usamos fuentes en serie aditiva, ¿no? Todos ustedes han usado aparatos que llevan 2 o 3 pilas. Por ejemplo, los controles remotos de los televisores. 2 pilas de 1.5 volts, entonces el total va a ser 3 volts, porque el control remoto, sus circuitos trabajan con ese voltaje, 3 volts. Si ponemos 3 pilas de 1.5 en serie aditiva, me da 4.5 volts. Ese es un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Qué pasa con las fuentes de corriente? Aquí ven que hay dualidad. Ahora la conexión prohibida está en el arreglo serie para las fuentes de corriente, porque si pongo fuentes de corriente de diferente valor, pues cada una va a querer mandar al circuito externo la corriente de esa fuente. Entonces hay un conflicto eléctrico. Si tengo 2 fuentes, una de 1 ampere y otra de 2 amperes, pues la corriente total es única, no puede haber 2 a la vez. Entonces hay un conflicto eléctrico. Si llego a hacer eso, hay un problema. Si en la realidad se hace, algo se va a dañar, algo va a pasar, algo destructivo va a pasar. Bueno, pero sí se llega a hacer solo y cuando son exactamente iguales, como acá en la dualidad, ¿no? Si pongo 2 fuentes de corriente de 1 ampere en serie, el total sigue siendo 1 ampere, como me dice aquí, la total es igual a la corriente de cada una de ellas. Pero esas conexiones se llegan a hacer si quiero incrementar el voltaje en las terminales de todo el arreglo, que son aplicaciones muy particulares. Pero bueno, en paralelo sí se llegan a poner. Cada fuente puede tener diferente valor y la corriente total es la sumatoria de esas corrientes. Pero aquí también le pongo más menos porque si invierto alguna, le pongo dirección contraria, entonces en el efecto total, el efecto que va a tener esa fuente de corriente en el total, en vez de sumar, se va a restar, dependiendo de su dirección. Pero entonces esto también con ejercicios, con ejemplos, podemos entenderlo claramente. Vean, aquí lo que se va a trabajar mucho siempre, y ustedes van a trabajar mucho, son resistores conectados en serie y en paralelo. Si entienden bien esto, pues vean que
conexión serie y paralelo de capacitores e inductores, pues la matemática es la misma. Entonces, si entiendo bien esto, voy a entender esto de acá. Pero aquí deben entender que el resistor y el inductor tienen las mismas ecuaciones, ¿no? Y el capacitor es el análogo dual del inductor. Entonces, la sumatoria de capacitancias es para el paralelo. Esto lo puedo entender fácilmente si digo a mayor área de placas, mayor capacitancia, ¿no? Entonces, si las pongo en paralelo, pues es como si estuviera haciendo una placa mayor en cada extremo. Entonces, pues voy a elevar la capacitancia. Bueno, entonces, vamos a ver algunas particularidades de estos arreglos. Bueno, ya había mencionado que en el arreglo serie de resistores, el total va a ser mayor a cualquiera de los valores de los resistores que forman ese arreglo. Y puedo decir que va a ser mayor al mayor. Es decir, el resistor que tenga el valor mayor es el que va a influir en el total, pero el total va a ser mayor a este. Una particularidad extra, si son iguales los resistores, yo puedo aplicar la fórmula de sumarlos todos, o puedo aplicar esta, que por álgebra la puedo obtener, que es igual al número de resistores por el valor que tienen ellos. Una fórmula más rápida. ¿Qué pasa si están en paralelo? Ya vimos que la resistencia total del arreglo paralelo va a ser menor a cualquier valor de los resistores que forman el arreglo. Y también vamos a ver que va a ser menor al menor de ellos. Vean que hay dualidad con esta conexión. Y que si el arreglo paralelo tiene resistores todos del mismo valor, para no aplicar la fórmula esta de inversa de la suma de las inversas, pues puedo fácilmente aplicar esta fórmula. El valor de esos resistores que son iguales entre el número de resistores que están en paralelo, y rápidamente obtengo este valor. Bueno, aquí en los capacitores inductores lo mismo, porque esto surge de la matemática. Entonces, todo esto que puse aquí para los resistores es lo mismo para los inductores y así en analogía dual para el capacitor. O sea, lo que pasa acá en el inductor pasa acá en el capacitor. Entonces no lo vuelvo a escribir para que, si ustedes en sus notas lo quieren poner, lo pueden hacer, ¿no? Bueno, aquí lo que mencioné, aquí solo puse lo que mencioné en la tabla anterior, que el voltaje total en el arreglo serie de fuentes, pues no puedo decir que va a ser siempre mayor al mayor, porque si yo conecto en diferente sentido algunas fuentes, puedo incluso hacer que el voltaje sea cero. El voltaje total en las terminales A y B sea cero, de que se cancelen todas las que están en un sentido con todas las que están en otro sentido. Y lo mismo aquí la dualidad con las fuentes de corriente. Yo puedo poner varias fuentes de corriente en un sentido y la suma de esa corriente es igual a las que pongo en otro sentido, entonces la corriente total es cero y solo hay corrientes en el interior de las fuentes. Puedo hacer eso, pero bueno, esto lo vamos a ver con ejercicios. Vamos a empezar con ejemplos. O sea, esto lo deben tener en su formulario, pero ya con los ejercicios es que tienen que salir todas esas dudas. Bueno, ejemplos. Vamos a ver, primer ejercicio, conexión serie. Bueno, aquí vean aquí, está dibujado de esta forma. Si aquí entrara una corriente por la terminal A, pasa por R1, toda esa corriente sale de R1 y pasa por R2, sale de R2, pasa por R3, sale de R3, pasa por R4 y sale por la terminal B. Entonces es un arreglo serie. No esperen encontrarlo siempre dibujado como en la teoría se pone, ¿no? Puede estar en forma horizontal, en forma vertical, en forma quebrada, en forma circular. Siempre que se tenga este tipo de conexión, pues va a ser un arreglo serie. Pues aquí yo tengo que ver como si ya hubiera una corriente que entra, pues no le queda más que pasar íntegramente por todos y salir otra vez. Bueno, entonces tengo 4 resistores conectados en serie, 10 ohms, 22 ohms, 12 ohms y 18 ohms. La fórmula general me dice, pues es la suma de cada valor. Entonces 10 más 22 más 12 más 18, aquí tendría 30,
más 22, 52, 62 ohms el total. Entonces todo esto lo puedo ver como un solo resistor, ya sea para los cálculos o si yo necesito construir un circuito equivalente, puedo construir y fabricar un resistor de este valor. Estos valores que yo les pongo aquí son valores comerciales, son valores que pueden comprar y medir con un ómetro. Si ponen el instrumento, el ómetro en estas dos terminales, el display les tiene que marcar este valor. El instrumento, el ómetro que tiene el multímetro, no sabe qué hay afuera. Aplica corriente en sus terminales y mide la caída de voltaje y hace la ley de Ohm, ya su circuitería, ¿no? Entonces les va a marcar esto, no sabe si hay un solo resistor o muchos en serie, paralelo, simplemente les da un solo valor. Bueno, entonces 62 ohms y vemos que se cumple pues que la resistencia total, esta es mayor a la mayor de ellas. Aquí la mayor fue 22 ohms y pues veo que 62 es mayor a 22. Pero ¿qué pasa si pongo 4 resistores en serie? Pero ahora cambié aquí un valor, uno lo puse muy alto, 10 ohms, 22, 1000 o 1 kilo, aquí pude haber puesto 1 kilo ohm y 18 ohms. Pues hago la sumatoria y encuentro el valor de 1050 ohms. Se cumple que la total es mayor a la mayor, en este caso la mayor fue R3, el 1050 es mayor a 1000. Pero vean que cuando un valor ya es muy grande respecto de los demás, pues ya se empieza a parecer a ese valor. Aquí le puse aproximadamente igual para que vean este efecto, ¿no? Es decir, cuando en un arreglo serie tengo un valor que es muy grande respecto de los otros, ya lo podría aproximar el total a ese único valor. Es algo que van a hacer mucho en aproximaciones para análisis de circuitos electrónicos. Bueno, vamos a ver un arreglo paralelo de 4 resistores. Tengo 4 resistores, 10 ohms, 22, 47 y 33 ohms. Y para encontrar la resistencia total equivalente en terminales A y B, aquí no le puse A y B, que ponen A y B, pues aplico esta ecuación que me dice el inverso de la suma de los inversos. Entonces aquí vacío estos valores, 1 sobre 10, más 1 sobre 22, más 1 sobre 47, más el inverso de 33. Si capturan todo esto en su calculadora, van a llegar a este valor 5.075 ohms. Entonces este es el valor de la resistencia total paralelo de estos 4 resistores. Veo que se cumple que la total en un arreglo paralelo es menor a la menor de ellas, que en este caso fue R1. 10 es menor a cualquiera de estos valores. Entonces, este valor total, 5.075, va a estar abajo o va a ser menor a 10 ohms. Se cumple esa situación. Bueno, ¿qué pasa? Ahora tengo otro arreglo paralelo en el ejemplo 4. Aquí tengo valores más o menos grandes y uno pequeño. Bueno, 220 ohms, 470 ohms, 18 ohms, 390 ohms. Todo esto es valor comercial. Si quisieran comprar estos resistores, estos valores existen y los pueden adquirir. Bueno, entonces los ponemos en paralelo. ¿Cuál va a ser el valor total de este arreglo en las terminales A y B? Aquí A y acá B. Pues aplico esta ecuación que ya vimos hace rato y llego a este valor, 15.43 ohms. Sería el total equivalente de este arreglo paralelo. Entonces se cumple otra vez que el total es menor a la menor. La menor aquí fue 18. Entonces 15.43 es menor a 18. Bueno, estos ejercicios tienen que hacerlos con su calculadora para que vean por qué llegan a ese valor. Y saber utilizar su calculadora. Muchas calculadoras ya permiten meter esta ecuación tal cual, ¿no? Tienen el formato de quebrado y pueden capturarlo así tal cual. Si no, tienen que hacer por separado estos inversos, sumarlos y luego sacarle el inverso con el valor a la menos 1. A la menos 1 es el inverso, ¿no? Bueno, a ver, ejemplo 5. Tengo 3 resistores en serie, todos del mismo valor, 33 ohms. Me dice que la fórmula, la teoría me dice que el total
del arreglo serie es la suma de todos ellos. Entonces 33 más 33 más 33 me da 99 ohms. Esto es lo que me marcaría el display del ómetro. Pero bueno, como veo que los resistores son del mismo valor, pues puedo aplicar la fórmula más sencilla, que es N por R. R vale 33, que es el valor de los que son todos iguales, por 3. 3 por 33 me da 99 ohms, o sea, llego a este mismo valor de una forma más simple. Recuerden que en ingeniería todo es buscar lo más simple, los análisis más rápidos. Bueno, entonces, si pongo estos tres resistores ahora en paralelo, y tengo este lado, este nodo, todo esto es la terminal A, todo este nodo de acá la terminal B, ¿cuál es el valor total de este arreglo? Pues han visto como un solo resistor. Pues aplico la ecuación inversa de la suma de las inversas y llego a este valor, 11 ohms. Pero vean que como todos eran iguales, pude haber ocupado esta fórmula más rápida. 33, que es el valor de todos ellos, entre el número de resistores, que es 3, pues 33 entre 3 me da 11. Entonces, de una manera más simple, si ustedes visualizan en un circuito de resistores del mismo valor en paralelo, pues solo dividen su valor entre el número de resistores que hay y rápidamente llegan a ese valor. Entonces vemos que efectivamente, pues, RT pues es menor a la menor de ellas. En este caso todas son iguales, ¿no? A ver, ejemplo 7. Tengo 3 resistores de diferente valor, pero vean que uno es mucho más grande que en valor a los demás. Entonces, al sumarlo, 2 ohms más 1000 más 1, llega al valor 1003. Entonces, este valor total de este resistor equivalente del arreglo serie, 1003 ohms, pues es muy parecido a 1000. Ya la diferencia es muy pequeña entre ellos, por eso aquí le pongo aproximadamente igual. Entonces, esta es una característica del arreglo serie, ¿no? Que cuando tenemos valores de resistores grandes y otros que se suman muy pequeñitos, se llegan a discriminar estos, a despreciar, le decimos en ingeniería. Entonces, utilizamos solo el valor mayor. Pero bueno, esto lo tienen que ver cuando, pues con conocimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes conectan con sus cables banana caimán o caimán, ese alambre de conexión o ese cable, o los alambres con que hacen conexiones en el protoboard, pues decimos que tienen 0 ohms. Realmente no tienen 0 ohms, tienen décimas o centésimas de ohms, pero su circuito externo puede tener decenas, cientos o miles de ohms. Pues no consideramos las resistencias de esos alambres, los consideramos ideales. ¿Por qué? Porque va a pasar esto, ¿no? Su influencia en el valor total es tan pequeña que la puedo despreciar, o sea, la puedo ignorar y no me complico tanto con los cálculos o los análisis. Bueno, ¿qué pasa en el arreglo paralelo? Ya lo había mencionado, pero aquí está muy marcado, ¿no? 470 ohms en paralelo con 680 ohms, en paralelo con 1 ohm. ¿Cuál va a ser el valor de la resistencia total de este arreglo paralelo? Yo aplico la fórmula inversa de la suma de las inversas y llego al valor de 0.996 ohms. Veo que este valor total, 0.996 ohms, pues es muy parecido a 1 ohm. Entonces vean que hay dualidad en estos tipos de arreglo bajo esta situación. Aquí la que predomina, el valor que predomina es el menor. Entonces, si yo tengo valores muy grandes en paralelo con un valor muy pequeño, el que predomina es el que es muy pequeño. Entonces yo podría aproximar todo esto a este valor 1 ohm. O sea, una situación real así, podría considerar nada más 1 ohm y no ignorar a las otras resistencias y con esto simplificar mi trabajo. Bueno, les voy a mandar este video y les voy a... Bien. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda. Bien, a ver, Sí, yo sí tengo una, profe. pregunte.
¿Cuándo se puede considerar aproximadamente igual? ¿A partir de cuántos valores? Digamos, en el ejemplo mostraba 1000 y 1003. ¿En qué casos ya no podremos considerarlo como aproximadamente igual? Mire, todo eso depende de las aplicaciones específicas de cada área. O sea, ahí ves que en electrónica ese valor ya se considera igual. Podríamos sacar el error relativo, ¿no? Sería 1003 menos 1000 entre 1003 por 100. Eso le da un error relativo. Entonces también ahí hay criterios. Dice uno, si es menor al 1%, ya lo puedo despreciar. Hay diseños más exigentes que dicen que tiene que ser menor al 0.2%. Pero depende cada aplicación. Pero son particularidades de esos arreglos. Ahorita no se mencionan así, para que lo tengan en cuenta, y ya cuando hagan un circuito que realmente hace algo de utilidad, pues es donde se aplican esos criterios. Ahorita nosotros vamos a ver un montón de circuitos que no tienen ningún sentido. El único sentido es aplicar la teoría de circuitos para que la aprendan. Pero hay circuitos que ya si el curso diera para más y también los alumnos mostraran un buen aprovechamiento, pues a veces hacemos un transformador y con eso podemos hacer un calefactor, no sé, un crisol, ¿no? Un crisol es un depósito que se calienta y fundimos, por ejemplo, el estaño con el que se hace la soldadura de cables. A veces hay que estañar cables grandes y se hacen en un crisol, así digamos una ollita que se calienta tanto que le aplicamos el estaño, lo venden también en lingote, y nada más sumergimos el cable con pasta y se estaña rápido, ¿no? Sin necesidad de aplicarle calor con un cautín. O otras aplicaciones, por ejemplo, un cortador de botellas. Hay un cable que se llama nicromel que hacemos pasar corriente y se calienta. Es especial para hacer calefactores, resistencias calefactoras. Entonces, las botellas de vidrio envases, botellas de vidrio las pueden cortar con un alambre caliente, ¿no? Girando sobre un punto, que se apoye sobre un alambre caliente y llega al punto que ya se corta el vidrio, ¿no? O cortadores de unicel, por ejemplo, también con ese cable calientan el cable y el unicel lo pasan y se corta como si fuera una navaja, ¿no? Pero debe estar caliente. Entonces hay aplicaciones un montón y ya es donde se empiezan a aplicar diseños y es donde uno ve qué tanto pesan esas variantes, ¿no? Esas diferencias, pero todo depende de la aplicación. Bueno, a ver, aquí hagan su captura de pantalla. Todo esto es muy común, lo van a encontrar en todos los libros, en el internet, en YouTube, todo eso, ¿no? Este es un simple resumen que hice yo para explicar así la clase. ¿Ya? La otra tabla, en el print screen, y lo pegan en un Word, en un documento Word que abran. Los ejemplos que acabamos de ver. ¿Ya? ¿Ya? Estos son ejercicios de tarea. Entonces, en estos ejercicios son 3 ejercicios. Vean que aquí hay que calcular la resistencia total en los puntos A y B. Aquí están marcados los puntos A y B. Son 2 terminales finales en cada arreglo. En este primero vean que todos los 7 resistores que hay aquí están conectados en serie. Acá también acá son 4 resistores en serie que está dibujado en forma circular. Tú no los debe confundir, sigue estando en serie, porque si inyectamos una corriente aquí en A o en B puede ser,
Pues vas a empezar el inyecto aquí en A, esa corriente pasa por R1, pasa por R2, pasa por R3 y pasa por R4 y sale en B. O sea, la característica de un arreglo serie es que la corriente es la misma en todos los elementos. Y la conexión, pues es que van conectados uno tras otro. Acá, resistores en serie, 4 resistores en serie, la corriente entraría por aquí, viene por acá y sale por acá. Entonces el dibujo, la forma en que se dibuja no los debe confundir. Acá 2 resistores en paralelo. Aquí vean que no es serie porque la corriente que entra en A, aquí en este punto se divide, tiene 2 caminos. Una parte viene por R1 y otra viene por R2. Acá la que pasó por R1 se une con la que sale de aquí de R2, se vuelven a sumar y sale aquí. O sea, la corriente que entró en A es igual a la corriente que sale en B. No va a haber pérdidas de corriente. Si aquí entró 1 amper, acá tiene que salir 1 amper. Pero aquí entre estas dos se fragmentó la corriente. En la de menor valor hay más corriente que en la de mayor valor. Aquí se dividiría la corriente. Vamos a ver que en los arreglos paralelos se da una división de corriente. Aplicamos el divisor de corriente y en los arreglos serie, la corriente es la misma, no se divide. Lo que sí se divide es el voltaje. Si aquí le aplico una fuente de voltaje en A y B, esa fuente de voltaje va a forzar una corriente en todo el arreglo. Pero este voltaje ya no es el mismo en R1 ni en R2. Ahora depende de cada valor. Entonces este voltaje es el que se fragmenta aquí, de manera que la suma de los voltajes en cada resistor me da el voltaje total. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero hay que entender primero esto, la conexión serie y la conexión paralela. Entonces aquí en este están en paralelo. Vean que aquí estas dos terminales, esta de R1 y esta de R2 se unen aquí en el punto A. Y las otras dos terminales se unen en el punto B. De manera que, como dije, si le inyecto corriente aquí, esa corriente se va a dividir en cada resistor, se vuelve a sumar y vuelve a salir. Pero si le aplico una fuente de voltaje en A y B, ese potencial o tensión o voltaje va a ser el mismo que llega a R1 y el mismo que llega a R2, porque se unen aquí en estos cables. Entonces, si le aplico 10 volts, R1 va a tener 10 volts y R2 también va a tener 10 volts. Esa es la característica de un arreglo paralelo. Acá, 3 resistores en paralelo. Vean que estos 3 resistores R1, R2 y R3 se unen aquí en el punto A, una terminal de cada uno de ellos. En este punto se une la otra terminal de ellos, de esos 3 resistores. Entonces están en paralelo. Igual si en A y B yo le aplico un voltaje cualquiera, ese voltaje va a estar presente en R1, también en R3 y también en R2. Pero si le inyecto una corriente, esa corriente se va a fragmentar de manera que una parte circula por R1, otra por R2 y otra por R3, pero en la otra terminal se vuelven a sumar, de manera que la corriente que inyecté sale por acá en B. Vean el número 6, son 2 resistores, están en paralelo. Aquí muchos se van con el dibujo y dicen que están en serie, y no, porque las terminales de conexión están aquí, en este punto y en este punto. Entonces, en este punto se une una terminal de R1 con otra terminal de R2, del punto A. Y las otras 2 terminales de los resistores se unen con este cable, y ese es el punto B. Entonces, están en paralelo estos. Entonces, visualmente se equivocan algunos. Vean que aquí paralelo se refiere a la conexión eléctrica, no tiene que ver con la geometría que aquí están dibujados en forma perpendicular, no hay conexión perpendicular eléctrica. Entonces no se deben de confundir que paralelo, como aquí este pedacito, estos 2 resistores están aquí en paralelo y también la forma de dibujo está el simbolito de cada uno en paralelo con otro, pero esa es otra cosa. No confundir esos términos, lo que es la geometría con la conexión eléctrica. Bueno, aquí 3 resistores en paralelo. Vean que una terminal de cada resistor se une en el punto A y la otra terminal de cada uno de los resistores se unen en el punto B.
Estos son cables, estas líneas son cables metálicos que tienen resistencia cero, por eso no hay caídas de voltaje, entonces el potencial que existe en este punto se reparte hasta acá y hasta acá. Igual el potencial que existe aquí en este punto A llega hasta este terminal, hasta acá y hasta acá por estos cables. Aquí, ejercicio 8, 3 resistores en paralelo. Ven que aquí están dibujados así en forma circular y eso no afecta la conexión. Es un simple dibujo. Bueno, hasta aquí fueron arreglos simples, serie y paralelo, pero acá ya son arreglos mixtos. ¿Por qué? Porque entre las terminales A y B ya tengo que ver que en el interior no todos están en serie ni todos están en paralelo. Hay algunos que están en paralelo y luego otros que están en serie, entonces tenemos que ir reduciendo por pasos aquí. Sí, entonces tengo que hacer la reducción de estos dos en paralelo por uno solo. Ese uno solo que calculé, que sería RT, pero nada más para este par, lo reconecto en estos terminales donde estaba todo este conjunto de dos, y ahora vería que quedaría en serie con R1 y R4, y ya hago la suma y ya tengo la resistencia total equivalente en los puntos A y B. Acá, este arreglo, vean que aquí es un arreglo mixto. No puedo poner R1 en serie con R2 porque aquí hay una derivación. O sea, si aquí entra una corriente, aquí se divide. Una parte va para acá y otra para acá. Entonces ya aquí se rompió el serie. Este no puede estar en serie con R2. Entonces aquí veo que el arreglo simple que encuentro ahorita es R3 en serie con R4. Porque aquí si viene una corriente, toda esa corriente pasa por R4. Entonces estas dos están en serie. Pero esa serie de estas dos está en paralelo con R2. Y todo esto, todo el equivalente de todo esto está en serie con R1. Entonces tienen que ir reduciendo por pasos. Acá vean que es el mismo circuito, pero esta terminal B ya no la definí aquí, la definí en este punto. Entonces de este punto A a este punto B, solo mediría yo y podría calcular un solo valor de resistencia. Para medirlo no hay problema, pues simplemente se conecta el ómetro aquí y ya el display me dice cuánto vale ese valor resistivo, pero analíticamente, o sea, con la teoría cómo lo calculo, pues tengo que buscar arreglos simples, serie paralelo. Aquí veo que ahora quedó R2 en serie con R4. Entonces estos dos los puedo reducir en uno solo, haciendo la suma. Ya que tenga esa suma, ese resistor está en paralelo con R3. Ya que haga el paralelo, todo esto está en serie con R1. Acá este circuito también son mixtos, vean que es el mismo, pero los puntos A y B cambian acá en este otro circuito, entonces cambia la manera en que tengo que resolverlo. Entonces se les queda de tarea, acuérdense que no hay que entregar nada, solo las dudas. Los que lo resuelvan, pues son los que llevan ventaja para el día del examen. Los que no lo resuelvan, pues el día del examen van a querer estudiar en ese momento y ya no da tiempo. ¿Ya copiaron? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, Sí, profe. Bien, entonces de esto, ahorita vemos cómo se mediría, que eso podríamos, bueno, ya si la próxima semana ya nos dejan entrar al laboratorio, hay que llevar el material que les pedí. Les pedí varios resistores, ¿no? Entonces ahí ya se pueden, con ese juego de resistores, podrían comprobar, podríamos hacer unos serie, unos paralelos y con eso comprobar esta parte. Esos son circuitos pasivos, se dicen pasivos porque no hay fuentes aquí, no hay ni una fuente, es pura elemento pasivo interconectado. Pero ahorita son puras resistencias, ¿no? Pero ya más adelante vamos a interconectar bobinas, capacitores, resistores en serie, y ya cuando excitemos esos circuitos, que va a ser con CD o con CA, pues ya salen las metodologías para resolver, o sea, para calcular voltajes y corriente en cada uno de ellos. De eso se trata siempre toda la teoría de circuitos.
calcular voltajes y corrientes. ¿Preguntas? Ninguna de mi parte. No, profe. No, profe. Bueno, vamos a ver vamos a seguir con la clase, un poquito con la parte práctica, vamos a ver cómo se mediría. Voy a correr este video. Clase 6, el 9 de octubre del 2020. Bueno, quedamos en que íbamos a hablar de la resolución de los ejercicios que se quedaron de tarea. Entonces vamos a resolverlos para que despejen sus dudas o que si de plano no lo entienden, pues lo entiendan en esta explicación. Bueno, en esta presentación vamos a ver 3 puntos. El cálculo de la resistencia total en los arreglos resistivos de los ejercicios. La medición de esa resistencia total con el ómetro que tiene el multímetro. O sea, esto vendría a ser la parte práctica, no la parte de laboratorio que ahorita no podemos atender. Y el número 3, ¿cómo mediríamos esa resistencia total con el ORCAD PSPICE? El video para la medición de RT con ORCAD PSPICE se lo voy a hacer por separado para que lo vean varias veces y reproduzcan esas mediciones. Bueno, hagan las mediciones de todos los ejercicios, que fueron 13. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se resuelven los ejercicios. Empezando, número 1. Tenemos el mismo enunciado para todos. Calcular RP en los puntos A y B. Bueno, el primer ejercicio tenemos este arreglo de 7 resistores. Ya les expliqué que están en serie, aunque esté dibujado así, pero pues este es un arreglo serie, ¿no? Bueno, entonces el serie pues, es la suma de los valores de los 7 resistores. Lo planteo, este es un planteamiento. Aquí ya tengo los valores. Entonces, al sumar esos valores, tengo que mi resistencia total equivalente es de 149 ohms. Ejercicio número 2. Muy simple. El grupo de Se los hacen de tarea. con los que se evalúa también, aparece ahí en su programa o en la que tiene animaciones. Ven que aquí me pone la fotografía, bueno, un dibujo de un multímetro real. Este es un modelo que comercialmente existe y los resistores así son físicamente, ¿no? Si los compran se parece mucho a esto, ¿no? Un dibujo, pero es como si fuera una fotografía. Bueno, aquí número 1, estos resistores, el valor viene indicado con un código de colores, una banda de colores que hay que leer con un código. Entonces, esto se les queda de tarea a ustedes. No es tarea de entregar, no me interesa que entreguen eso, porque eso es algo de un nivel muy elemental, ¿no? Muchos ya lo saben, pero los que vienen de escuelas no técnicas, pues no lo saben. Entonces, pero es algo muy simple, los buscan en YouTube, en la red, van a encontrar un montón de videos. Entonces son 10 valores, 10 colores que tienen un valor numérico, de 0 a 9. Y luego cómo se obtiene el valor, cómo se lee, cómo se interpreta ese valor así rápido. Son 3 bandas aquí y una extra que es la tolerancia o precisión del resistor. Estas ya actualmente todo es color oro, que es el 5% del valor que tenga cada resistor, que sea con más o menos 5%, entonces el valor real puede estar en ese intervalo. Entonces, por ejemplo, aquí este CR1, que es el de 10 ohms. Entonces, café vale 1, negro vale 0, y en la tercera banda me dice cuántos ceros le agrego. Como es negro que vale 0, la tercera banda, pues no agrego ningún 0, entonces me queda 1, 0, son 10 ohms. Y así ya se leyó que son 10 ohms. Esta es 22, el 2 es rojo. Rojo y ya ningún 0, entonces rojo, negro. Bueno, esta banda que les dije que es color oro es el 5%. El 5% de 10 sería 0.5 ohm. Entonces el valor real, el fabricante garantiza que está entre 9.5 ohms hasta 10.5.
Idealmente debe ser 10, pero puede que tenga 10.1, 10.2 o 9.8, 9.6. Pero si tiene 10.6, ya se salió de la tolerancia que el fabricante estaba garantizando. Entonces el dispositivo pues no está bien, ¿no? O sea, no cumple con la tolerancia de fabricación. Bueno, actualmente ya no hay de 20% ni de 10%. Antes sí había porque era notoria la diferencia en costo de ese dispositivo. Actualmente las tecnologías de fabricación han mejorado, que ya los hacen todos del 5% y son muy baratos, entonces ya no tuvo sentido construir en precisiones menores, ¿no? Bueno, esto es en cuanto al dispositivo, código de colores, que lo van a investigar y van a entenderle cómo leerlo. Eso se los dejo a ustedes, por supuesto. Muy simple. Bueno, este multímetro que tiene este simulador, es un multímetro muy limitado. ¿Por qué? Vean, aquí tenemos el voltmetro de CD, este simbolito ya expliqué que es corriente directa, el voltmetro de corriente directa. Vean que tenemos 5 escalas, de 0 a 200 milivolts, de 0 a 2 volts, de 0 a 20 volts, de 0 a 200 volts y de 0 a 600 volts. Entonces este voltmetro está bastante bien porque tiene muchas escalas y voltajes muy pequeñitos, de milivolts hasta unos muy altos, hasta 600 volts. Si quisieran medir el voltaje de una batería de auto, lo ponen aquí en 20, para que les marque 12 volts, 13 volts, dependiendo de lo que tenga en ese momento esa batería. Pero vean el voltmetro acá de corriente alterna, acá VV, que es unidad de volt, y el simbolito de alterna. Pero vean que aquí nada más tengo 2 escalas, de 0 a 200 y de 0 a 600. O sea, son voltajes altos. Si quisiera yo medir milivolts de corriente alterna, pues no me da la resolución este aparato. Entonces no puedo medir esos voltajes porque no se alcanza a medir, no se alcanza a mover el display, necesitaría muchos ceros y no los tengo. Entonces en el voltmetro de corriente alterna está limitado. Luego vean el amperímetro de corriente directa, aquí tiene el simbolito de DC, y la A de amperímetro. Este está bastante completo porque tiene de 0 a 200 microamperes, que son corrientes pequeñitas. Luego de 0 a 2 miliamperes, de 0 a 20 miliamperes, de 0 a 200 miliamperes y una escala grande de 10 amperes de corriente directa. Entonces este amperímetro está bastante bien. Pero vean que no tiene amperímetro de alterna. No hay una A con esta ondita, que es el símbolo de alterna. Entonces no tiene amperímetro para corriente alterna. No puedo medir corriente de corriente alterna. Está limitado este aparato en eso. Bueno, luego acá el ómetro, vean que está delimitado en esta región, en esta zona, con estas líneas, y la letra griega omega, que es la unidad del ohm. Entonces todo esto es el ómetro, son las escalas del ómetro, que esta perilla giratoria yo la ajusto manualmente en una de estas escalas. Entonces aquí, escala de 0 a 200 ohms, de 0 a 2 kilo ohms, o sea, 2000 ohms, de 0 a 20.000, de 0 a 200.000 ohms, y de 0 a 2 mega ohms, o sea, 2 millones de ohms. Aquí está más o menos completa esta escala. Bueno, entonces le faltaría el amperímetro de corriente alterna y escalas pequeñas para voltmetro de corriente alterna. Bueno, los bornes, estos bornes, vean que esta punta negra siempre se va a conectar aquí, en el poste negro, en el COM. Cuando digo negro, lo voy a borrar porque este está negro, y acá le ponen rojo, así vienen coloreado estos postes o borneras. Entonces, en este COM siempre va el cable negro. El negro es el negativo del aparato, es la tierra del aparato y ya es un estándar. El color negro para la punta negativa que va aquí en el COM. Y la punta roja es la que uno conecta dependiendo de lo que vayamos a medir. Vean que en este poste me dice, aquí mide voltaje, corriente y ohms. O sea, si quiero medir ohms, aquí está bien esta punta. Esta es exclusiva para 10 amperes de corriente directa, la escala alta de corriente. O sea, si quisiera medir corrientes de 0 a 10 amperes, esta la tengo que desconectar y conectar acá. Entonces, si ustedes tienen que interpretar esta simbología que va a tener el aparato. Bueno, entonces así ya estaría conectado aquí, en mi punta A y B. En el ómetro, el ómetro es un instrumento que
abastece energía para medir la resistencia, es el único instrumento que abastece energía. Entonces, por medio de las pilas que tiene este aparato, va a haber una corriente en este circuito exterior y es como se hace la medición de qué tanta resistencia hay en el exterior de estas puntas. El ómetro no sabe si hay series paralelas, nada, simplemente hace el experimento y hace la ley de Ohm, volts entre amperes y me da cuánta resistencia hay aquí. Bueno, voy a correr la simulación, ahorita está apagado, aquí esta posición es off, está apagado. Le paso acá volts, pues hay 0 volts, porque aquí no hay fuentes, ¿no? Es un circuito pasivo todo esto. No hay voltaje. Ya entro aquí ohms, me marca, estoy en la escala de 0 a 2 millones de ohms, entonces este valor que calculé y que quiero medir, comprobar, pues tendría que tener muchos ceros aquí a la derecha, ¿no? Que no tengo. Voy a bajar la escala, aquí ya marcó 0.1 kilo ohm, aquí la unidad es kilo ohms, entonces 0.1 kilo ohm es igual a 100 ohms, ya me está marcando este 1 de aquí, pero todo esto lo pierdo, ¿no? Tengo una lectura con mucho error, porque mi escala no es la adecuada, tengo que bajar más. Bajo aquí de 0 a 20 kilo ohms es esta escala, o sea, aquí hasta máximo mediría 19.9 kilo ohms. Bueno, en esta escala me está marcando 0.15 kilo ohms, que es igual a 150 ohms. Vean que ya se acerca a esto, pero todavía tengo error de 1 ohm, pero puedo bajar todavía más la escala para mejorar la precisión de mi lectura. Vean que aquí ya marca 149, que es lo que calculamos aquí. Y vean que todavía tengo una escala donde puedo medir con mayor precisión. Entonces, si la bajo, me da una décimas de ohm, que marcó 0, porque fue 149 cerrado este valor. Pero si este valor hubiera sido 149.7, aquí me indicaría el punto 7, tendría esa capacidad en esta escala, cosa que acá la pierde, ¿no? A lo mejor me redondea a 150, como acá redondea a 150, ¿no? Bueno, punto 15, que es igual a 150. Entonces, la lectura, la mejor lectura, la de mayor precisión, se obtiene en la escala donde exploto casi el rango máximo de esta escala. Si tuviera un valor de 201 ohms, ya se pasa y aquí me va a marcar o L o un 1 acá de este lado, como si fuera una I de infinito. Ya eso, la OL o ese I me indica que me estoy excediendo de escala y no puede medir. Entonces me tengo que forzosamente subir a la siguiente escala. En este caso, con la más baja, mido bien, ¿no? 149 ohms, que es lo que calculé. Entonces estamos comprobando. Este sería ya el experimento. Claro, es una simulación animada, pero si ustedes tienen el multímetro, harían esto. Aquí está alambrado con cables así por fuera, ¿no? Pero esto fácil se hace en un protoboard, que son clavijitas donde conecto y con una cantidad mínima de alambres hago la conexión muy rápida. Pero bueno, vean que estos alambres pueden estar todos torcidos, pero mientras no se desconecten, la conexión sigue siendo serie. Sí, no se deben confundir que tengan que verlos así todos en forma recta, ¿no? Aquí sigue siendo un arreglo serio. Bueno, entonces, haciendo un paréntesis aquí, alguien me preguntaba qué tipo de multímetro podría comprar o yo le recomendaría. Entonces, lo que les digo es que tiene que ser un multímetro para uso de técnicos en electrónica o ingeniería en electrónica, que son los de propósito general, son los que tienen muchas escalas, porque hay unos multímetros que son para electricistas, entonces no tienen escalas de voltaje directo, puro alterno, y altas, así como aquí. No tienen tampoco para medir corriente directa, y las corrientes alternas que miden son también altas, de decenas de o cientos de amperes, porque los motores que se usan en la industria pues son los valores comunes. Y los ómetros por lo general están limitados a 200 ohms, porque por lo general el electricista mide pura continuidad de cables, que son muy bajas resistencias, entonces con eso es más que suficiente. Entonces, si tienen un multímetro de electricista, no les va a servir. Si tienen un multímetro de mecánica automotriz, tampoco les va a servir, porque hay instrumentos que no tienen, o escalas que no tienen. Claro, tiene otras mediciones, por ejemplo, las revoluciones por minuto, el ángulo dual que se usaba antes con los sistemas de platinos.
Entonces, depende el área técnica de trabajo, pues es el multímetro, pero para nuestro caso, pues debe ser el más completo, que son conocidos como de propósito general. Entonces aquí yo bajé esta foto de la red. Este es un multímetro que pueden comprar. De hecho, yo lo tengo, lo compré hace mucho, este modelo, el DM332, pero era Goldstar, ahora está en otra marca, pero es exactamente el mismo diseño. Este es un ejemplo, no quiero decir que tengan que comprarlo, sí, pero vean, aquí para ejemplificar, vean cuántas escalas tiene. Vean que aquí tenemos el voltmetro, tanto de alterna como directa, y se cambia con este botoncito. Aquí les va a aparecer el símbolo, ¿no? Si están configurando, seleccionando alterna o directa. Cuando pongan esta perilla acá, van a medir hasta de 0 a 400 milivolts, de 0 a 4 volts, de 0 a 40, de 0 a 400 volts, y para la escala más alta depende si es directa o alterna, está limitado, ¿no? Pero aquí se los marca. Entonces el voltmetro viene muy completo, tanto en alterna como directa, escalas pequeñas y escalas grandes. Bueno, en el amperímetro, vean que también tengo el amperímetro de corriente alterna y el de corriente directa. Los dos son con 4 escalas, de 0 a 4 miliamperes, de 0 a 40 miliamperes, de 0 a 400 miliamperes y de 0 a 10 amperes, que es la escala alta. Y lo mismo en el de alterna. Entonces está más completo este multímetro que este. ¿Qué más? Acá el ómetro. En el ómetro tengo una escala de continuidad que esta zumba un dispositivo, se le llama así buzzer o zumbador, indicándome que hay continuidad en un cable. Por si no quiero estar viendo la lectura que marque ceros o resistencias muy bajas, con el sonido me guío, ¿no? Y luego, pero es parte del ómetro esto. Luego la escala de 0 a 400 ohms, de 0 a 4000 ohms, de 0 a 40.000, de 0 a 400.000, a 4 mega ohms y de 0 a 40 mega ohms. Vean que el de acá nada más tenía hasta 2 megas, ¿no? Entonces este está bastante amplio. O sea, el rango es muy amplio y tiene muchas escalas. Entonces este aparato, el suómetro, también es bueno. Y además tiene medición de capacitancias. De 0 a 40 nanofaradios, de 0 a 400, de 0 a 4000 nanofaradios, que ya lo ponen como microfaradio, de 0 a 40 microfaradios. Entonces puedo medir capacitancia, que ya es un extra. Luego esta de aquí, Hertz, es frecuencímetro. Se puede medirle la frecuencia de una señal, que también es muy útil. Este simbolito de acá es diodo. También les puede indicar aquí el voltaje del umbral del diodo y con eso identificar sus terminales ánodo-cátodo y también si el diodo está en un buen estado físico. Además tiene estas dos opciones que dice NPN, PNP. Esto se refiere a transistores bipolares que se conectan aquí en estas clavijitas. Y con eso se mide un parámetro que es la beta del transistor, que me indica qué factor de amplificación de corriente tiene ese amplificador. Aquí en el display les va a dar un número. Entonces eso también es muy útil en electrónica, ¿no? Luego tiene estas para medir baterías, las pilas de 1.5 volts y las de 9 volts, las cuadradas. Entonces aquí muchos dirán, ¿por qué no la puedo medir acá, no? Si es voltaje. Bueno, las baterías hay que medir el voltaje, pero con consumo de corriente. Entonces, el aparato, cuando miden aquí, que ponen esta perilla acá, internamente hace, pues con resistores, cierra un circuito para esa batería y que el voltaje se establezca, porque si la batería no tiene carga, o sea, no tiene flujo de corriente, me puede indicar un voltaje alto y cuando consumimos corriente esa batería, el voltaje se cae, se establece en lo que realmente puede abastecer. Entonces, si mido acá, me va a dar una lectura falsa, tengo que medir aquí. O si lo mido acá, externamente a esa batería le tengo que poner algún resistor, algún foco que consuma un poquito de corriente, ya para que el voltaje quede en lo que realmente tiene, ¿no? Tiene de carga. Bueno, vean aquí la bornera, aquí donde conectan las puntas estas de acá, el COM pues siempre es el negro. Y aquí en el rojo, este es para 10 amperes, tanto alterna como directa. Y acá para el ómetro, el voltmetro, miliamperímetro y frecuencia. Bueno, entonces, los que me preguntaron de qué tipo de multímetro, es uno que tenga muchas escalas, que pueda medir mis dos variables, voltaje y corriente, tanto en alterna como directa, desde valores muy pequeños hasta valores muy grandes,
corriente y en voltaje. Y también el ómetro que tenga escalas altas y bajas. Y si tiene instrumentos extras, pues mejor. Bueno, entonces les voy a enviar esta parte de... Bueno, dudas. Bueno, entonces Ninguna, tienen que profe. código de colores. Código de colores para resistores y cómo se aplica. Y los que les interese, pues hacen los ejercicios de tarea, no hay que entregar nada. Solo los que los hacen es los que les salen las dudas y pues ya preguntan sus dudas. Los que no lo hacen, pues el día del examen es cuando apenas generan las dudas y es donde ya van quedando fuera. Bueno, entonces aquí esto del código de colores es muy simple, lo pueden encontrar en cualquier libro técnico de electricidad o electrónica o en la red, en el YouTube hay un montón de información de esto muy simple, entonces les queda a ustedes. ¿No hay preguntas? No, profe. No, yo ya sí. Oh, Bueno, los que no han mandado su hoja de datos tienen que hacerlo porque si no la mandan ya, para empezar, ya los dejo, les tomo como que no les interesó ir al laboratorio, si es que querían ir, porque la mayoría ha dicho que sí quiere ir. Entonces, ahorita a ver si ya me define la jefa de academia o mañana, para si vamos a ir el martes, les voy a escribir previo para que ya nos veamos ahí en la escuela. Acuérdense que tienen que llevar su cubrebocas, y esas toallitas sanitizantes para que limpien ahí la mesa donde van a trabajar. Pero yo les diré quiénes, porque no todos, como casi todos están diciendo que sí quieren ir, pues solo hay 12 mesas, entonces tendríamos que hacer 2 secciones de trabajo. Entonces tenemos que ver quién sí va a poder, o sea, quiénes van a entrar ese día y quiénes van a entrar después. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta? no, profe, No, ninguna, profe. todo claro. Bueno, entonces esto, por lo general uno siempre tiene que comprar su multímetro. Aunque ahí en la escuela de momento les prestan, estos son portátiles, o sea, llevan pilas en su interior. Hay otros que son de banco, que se tienen que conectar al contacto tomacorriente. Pero bueno, con su credencial, o seguramente van a instalar alguno para que no tengan que interactuar mucho con los técnicos que están ahí en una ventanilla, ¿no? Pero vaya, o sea, esto ya podríamos hacer alguna práctica con los resistores, el juego de valores que les dije, pues hacer conexiones serie, paralelo, en su protoboard. El protoboard también hay que saber cómo usarlo, también es muy simple, pero muchos pues se equivocan, ¿no? Y entonces también echen una revisada de cómo funciona el protoboard, no son más que un montón de clavijas metálicas, ¿no? Pero hay que saber cuáles están disponibles para saber hacer las conexiones. Entonces esto que dibujé aquí alambrado así, pues dispositivo a dispositivo, pues esto se hace insertando cada alambre de estos resistores en una misma clavija que tienen hasta cinco orificios, ¿no? Entonces puedo conectar 5 elementos en un solo punto, entonces hacer esta conexión muy rápido, nada más insertando estos dispositivos y lo único que se hace es 2 cables finales, el A y B son los que se dejan ahí volando y ya con sus banana caimán, esta conexión de aquí es banana, pues el multímetro trae sus cables con una punta tipo aguja, ¿no? Del otro lado, pero pueden quitar estos y poner los que les pedí que compraran, los banana caimán, y aquí ya nada más muerden
con el caimancito le muerden, ya sea que le pongan un alambre o aquí directo en el resistor, y las conexiones se hacen rápidos para hacer pruebas. Ya si es un circuito que va a operar, pues hay que hacer soldadura en una placa de PCB, ¿no? Para el circuito impreso. Bueno, entonces, la siguiente parte que vamos a ver de la clase es cómo obtener el valor de la resistencia total, pero con el PSpice. Entonces esa la vamos a dejar para mañana, para que no nos dé tiempo, que ahorita ya no nos va a dar tiempo. Entonces voy a pasar asistencia y ya los que contesten se van retirando. Vamos a ver, Aguilar Cid. Bueno, a ver, entonces, Aguilar Cid. ¿No está? ¿Se había entrado? ¿Tiene falta? Álvarez Acosta. Aquí soy, profe, solo que